En esta ocasión realizaremos algunos ejercicios de situaciones problemáticas de las funciones trigonométricas en los cuadrantes. El primero de ellos enuncia un ángulo positivo alfa partiendo de 0 grados ha terminado su amplitud en el cuarto cuadrante. La función cosecante de alfa es igual a menos 1.3054. Se pregunta, ¿cuánto mide la longitud angular y redondear el ángulo en grados sexagesimales? Lo primero que tenemos que hacer es localizar en el plano de coordenadas cartesianas ese punto en el cuarto cuadrante. Ya lo tenemos ahí. Ahora bien, trazamos la perpendicular desde ese punto al eje de las abscisas, uniendo a su vez con la intersección de los ejes de coordenadas. Se genera así ese triángulo rectángulo y el ángulo agudo alfa que pertenece a ese triángulo. Pero la situación problemática nos pide encontrar la longitud de recorrido angular partiendo desde 0 grados hasta donde llegó ese punto. Y ahí lo estamos visualizando. Este recorrido angular hasta que el radio vector se posiciona en el cuarto cuadrante. Tenemos este dato, que la cosecante es igual a menos 1.3054. Ya vimos las funciones recíprocas. Sabemos que la función recíproca de la cosecante es la función seno. Entonces, simplemente digitamos con la calculadora menos 1.3054 y oprimimos la opción x a la menos 1, que es la recíproca, y nos da el valor de la razón seno, que es menos 0.7660. Aquí lo estamos observando. Ya tenemos el valor de la razón seno y con una función inversa escribimos seno a la menos 1 de menos 0.7660 y encontraremos el valor de ese ángulo agudo. ¿Sí? Seno a la menos 1 de menos 0.7660 igual, y lo convertimos en grados, minutos y segundos, y el ejercicio nos lo pide redondear el ángulo en grados hexagesimales. 45 segundos son más de 30, hacen un minuto. Si lo sumamos a 59, se hacen 60 minutos, y los 60 minutos se hacen un grado, y sumados a 49 nos da menos 50 grados. Eso mide este ángulo. Es negativo porque la función para este ángulo en el cuarto cuadrante es negativa. Por lo tanto, esta amplitud angular rebasa los 270, pero no llega a 360.
Entonces, lo encontraremos muy fácil. Restándole a 360 grados el valor del ángulo agudo obtenido de 50 grados. 360 menos 50 grados es igual a 310 grados sexagesimales. Y esa es la longitud angular del recorrido de ese punto en el cuarto cuadrante. Veremos otro ejercicio. Una manivela se ha hecho girar un poco más de 2 vueltas alrededor de un eje, en el sentido contrario de las manecillas de un reloj, partiendo desde 0 grados. La posición final de la manivela quedó en el primer cuadrante. Primera pregunta. ¿Cuál es la longitud angular total que recorrió la manivela si secante de delta igual a 5.7588? Analizando la situación, vemos que la manivela giró un poco más de 2 vueltas, terminando su posición final en el primer cuadrante. Trazaremos en el plano cartesiano y localizamos ese punto en el primer cuadrante. Luego, la perpendicular desde ese punto al eje de las abscisas y uniendo a su vez con la intersección de los ejes de coordenadas. Se ha formado el triángulo rectángulo y ese ángulo agudo que pertenece a dicho triángulo rectángulo. Analizando la situación, como se dijo al inicio, la manivela dio un poco más de 2 vueltas. Por lo tanto, 2 vueltas es igual a 720 grados sexagesimales. Y para encontrar la longitud angular del recorrido después de 2 vueltas, tendremos que obtener el valor de este ángulo agudo y sumarlo a 720. El dato que tenemos es que la secante del ángulo es igual a 5.7588. La recíproca de la función secante es la razón coseno. Entonces, digitamos en la calculadora 5.7588 y oprimimos x a la menos 1 y nos da el valor de la razón coseno, que es la recíproca. 0.1736. Conocemos el valor de la razón coseno y esto nos va a ayudar a encontrar con una función inversa el valor de este ángulo agudo. Coseno a la menos 1 de 0.1736 igual, ¿sí? Coseno a la menos 1 de 0.1736 igual. Y nos da exactamente 80 grados sexagesimales.
Por lo tanto, la amplitud del recorrido angular de la manivela está dado por la suma de 720 grados hexagesimales más los 80 grados que acabamos de encontrar es igual a 800 grados hexagesimales. La pregunta siguiente nos pide encontrar la longitud lineal del recorrido de la manivela en metros si el radio vector al que está sujeta la manivela, o sea, este radio vector, mide 30 centímetros. Para ello, usaremos una fórmula. La longitud lineal del recorrido de un radio vector está dado por 2 por pi por radio por la longitud angular, que es n, sobre o entre 360 grados. Con esta fórmula obtenemos esa longitud lineal. Simplemente vamos a sustituir con los valores que ya tenemos. Y lo hacemos. 2 por pi por 0.30. ¿Por qué por 0.30? Bueno, porque son 30 centímetros y la longitud nos las pide en metros. Entonces, 30 centímetros es igual a 0.30 metros. Y luego, por n grados, que es la longitud angular, que son 800. Y a todo este producto lo dividimos entre 360. Y nos da este valor en metros, 4.188. Si redondeamos en la segunda cifra decimal, dado que son longitudes, es igual entonces a 4.19 metros. Y esa es la longitud lineal del recorrido de la manivela que está sujeta a un radio vector que mide 30 centímetros. Vamos ahora a realizar un tercer ejercicio o situación problemática donde se nos pide llenar la siguiente tabla con los valores que faltan para completarla. En el primer renglón tenemos el valor de un ángulo y se nos indica escribir en qué cuadrante se encuentra y cuáles son los valores de las funciones cotangente, secante, cosecante. Analizando este ángulo, es mayor de 270, pero menor de 360. Por lo tanto, ese ángulo se encuentra en el cuarto cuadrante. Función cotangente. La cotangente es la recíproca de la función tangente. Entonces, con la calculadora digitamos tangente de 285 igual y luego su recíproca, x a la menos 1, y encontramos el valor de la razón cotangente, que es negativa, menos
0.2679. Ahí la tenemos. Función secante de 285. Secante es la recíproca de la función coseno. Con la calculadora digitamos, ¿verdad? Coseno de 285 igual y su recíproca, x a la menos 1. Y encontramos el valor de la razón secante, que es 3.8637. Finalmente, la razón de la función cosecante. Cosecante es recíproca de la función seno. Por lo tanto, digitamos seno de 285 y oprimimos su recíproca. Menos 1.0353, redondeada en la cuarta cifra decimal. Ya llenamos ese primer renglón. En el segundo renglón tenemos dos datos. ¿En qué cuadrante se encuentra ese ángulo cuya función cosecante es menos 1.4142? Aquí tenemos una pista. Si el ángulo está en el tercer cuadrante, pues es mayor de 180 grados, pero menor de 270. Tenemos la razón cosecante, que es la recíproca de la función seno. Entonces digitamos menos 1.4142 y su recíproca. Igual, y nos da este valor, menos 0.7071, que es el valor de la razón seno. Entonces, aplicamos Shift, seno a la menos 1 del resultado que tenemos, igual, convertimos en grados y nos da el ángulo de 45 grados. Nos da negativo porque su razón es negativa. Pero ahora vamos a reflexionar. ¿Cuál es el valor del ángulo que estamos buscando si está en el tercer cuadrante? Mayor de 180, menor de 270. Lo podemos obtener de dos maneras. Sumando 45 a 280, perdón, a 180, o bien restando 45 grados a 270. Por lo tanto, se trata del ángulo que mide 225 grados sexagesimales. Ahora la situación es más simple. Ya tenemos el ángulo y nos falta encontrar estas dos razones, la cotangente y la secante. La cotangente es recíproca de la tangente. Buscamos tangente de 225 igual a 1 y la recíproca pues también es igual a 1. Y aquí tenemos que reconsiderar
Anteriormente, cuando se lograron obtener las funciones del ángulo de 45 grados, la tangente de 45 y la cotangente es igual a la unidad. Y como 225 es múltiplo de 45 grados, pues lógicamente que tanto la tangente como la cotangente es igual a 1. Veremos ahora, por último, cómo encontrar la función secante. La recíproca de la función secante es coseno. Entonces, buscamos coseno de 225 igual y obtenemos la recíproca x a la menos 1 igual. Y como observamos, nos da este mismo valor. Hay una lógica. Como este ángulo es múltiplo de 45, también la secante y la cosecante del ángulo de 225 es el mismo que el de 45 grados. Por lo tanto, el valor de la secante de 225 es igual al valor de la razón cosecante del mismo ángulo. Hemos visto pues tres situaciones problemáticas trigonométricas donde se aplican los signos de las funciones en los cuadrantes en cualquiera de ellos y lo que se puede lograr. Así es que esto ya lo hemos logrado. Te recomiendo que hagas más ejercicios para que tengas una situación más clara de lo que sucede en el plano con las funciones trigonométricas.